生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。El maestro más fuerte del mundo Shinobi capítulo 126 al 130. Ante las serias respuestas de todos abandonaron poco a poco la oficina del Noki. Después de todo, iniciar una guerra no es algo que se pueda lograr con meras palabras. Los arreglos de personal posteriores, el apoyo logístico y más requieren que se dedique un esfuerzo considerable a la coordinación. Poco a poco, todos se fueron, dejando solo al Noki en la oficina. Abuelo, Sensei, tengan la seguridad de que lideraré a Iwagakure para convertirse en la aldea más fuerte del mundo ninja. Mirando las fotos del primer Tsuchikage y del segundo Tsuchikage colgadas en la pared, Noki pensó con una firme determinación en su corazón. Independientemente de las acciones de Kumo Iwa, en este momento, Asai ya ha abandonado el país del rayo y ha llegado al país del agua caliente. Asai está bastante entusiasmado con este famoso país de aguas termales en el mundo ninja. Después de todo, relajarse en aguas termales durante el tiempo libre. ¿Qué clase de estilo de vida celestial es ese? Asai y algunos otros encontraron casualmente una posada en la tierra del agua caliente y se registraron. Posadas como esta abundan en la tierra del agua caliente, donde el turismo es la principal industria. Mientras se sumergía en las aguas termales naturales de la tierra de las aguas calientes, Asai exhaló profundamente. Este baño le quitó directamente la fatiga de sus recientes viajes. Shizu estaba igual, sumergido en las cálidas aguas termales, con todo su cuerpo sumergido. De vez en cuando, salía a la superficie para tomar aire, lo que indicaba que no se había ahogado. Por razones de género, Asai no está seguro del estado actual de Yujito, pero estima que no estará en mejores condiciones que Shisui. Después de todo, Kumo no tiene un lugar donde sumergirse en aguas termales. Sin duda, esta debería ser la primera vez que Yujito experimenta las aguas termales. Una niña que experimenta las aguas termales por primera vez. Todos pueden imaginar cómo reaccionaría. Sakumo continúa sumergiéndose en silencio en las aguas termales, sin siquiera quitarse la máscara. Si Asai no le hubiera ordenado a la fuerza que fuera, Sakumo probablemente no se habría molestado en ir a las aguas termales. Todavía estaría practicando en silencio en su habitación. Se puede ver que desde que dejó la aldea, los cambios de Sakumo han sido significativos. Como hombre, Asai puede comprender los sentimientos de Sakumo, pero no dice mucho al respecto. Todavía quedan dos chicos al lado de Asai. Aunque la actuación de Sakumo es fría, no puede soportar las palabras ocasionales de los dos para entablar una conversación. Recientemente, Asai puede sentir claramente que, aunque Sakumo permanece en silencio, su estado mental es diferente a cuando se unió a ellos por primera vez. En su corazón, ya se ve a sí mismo como el guardián de Yujito y Shisui, no solo el papel que mencionó Asai. Asai se siente bastante bien con eso. En la segunda mañana después de que llegaron a la tierra de las aguas termales, una gran cantidad de fluctuaciones de chakra surgieron repentinamente desde la distancia. Era la fuerza de vanguardia de los 5000 ninjas de Iwagakure. Como Iwa quería crear una diferencia horaria para atacar a Kumo, las fuerzas de Iwa no ocultaron deliberadamente sus huellas. En lugar de eso, realizaron una marcha forzada a la mayor velocidad, con la esperanza de llegar al campo de batalla fronterizo lo antes posible. Sentado con las piernas cruzadas en su habitación practicando meditación, Sakumo abrió los ojos instantáneamente, volviendo su mirada hacia el oeste. Asai, por supuesto, también estaba muy consciente de estos movimientos. Sin embargo, él no se emocionó tanto como Sakumo. Después de todo, él ya había adivinado estas cosas hacía mucho tiempo. Sakumo, no tienes por qué ponerte demasiado nervioso. Su objetivo es Kumo y, por ahora, solo están de paso. Abriendo lentamente los ojos, Asai le habló con calma a Sakumo. «¿Esta dirección es la tierra de la tierra?», murmuró Sakumo. «Hay tantos ninjas en número que solo las 5 grandes aldeas ninja pueden derrotarlos. Viniendo del oeste, solo están la tierra de la tierra del viento y la tierra del fuego». Sakumo primero descartó a Konoha, ya que Konoha no podría tener nada mejor que hacer y avergonzarse.
Si Konoha iniciara la guerra mundial ninja, entonces, sin duda, todas las aldeas ninja más importantes del mundo se unirían contra Konoha, lo que les enseñaría la dura realidad de la sociedad. En segundo lugar, el país del viento es aún menos probable. El país del viento no solo es estéril sino que, además, como perdedor de las dos guerras anteriores, el daimyo de Tsunagakure ha reducido la financiación al mínimo. Entonces, Tsunagakure siempre se ha adherido a una política de élite. Aunque el número de ninjas en la aldea no es pequeño, el acto de enviar una fuerza a gran escala para una expedición transnacional es algo que Tsunagakure no puede permitirse. Además, dejando de lado si Tsunagakure puede derrotar a Kumo, está la Tierra del Fuego entre la Tierra del Viento y la Tierra del Rayo, un obstáculo que la Tierra del Viento no puede superar fácilmente. Tiene que haber algún motivo detrás de todo este esfuerzo. Por lo tanto, la única posibilidad es la Tierra de la Tierra, que solo está separada por unos pocos países pequeños de la Tierra del Rayo. Aunque no se sabe qué está haciendo Iwagakure, evidentemente no tiene nada que ver con Asai y su grupo. Efectivamente, como afirmó Asai, cuando las fuerzas ninja de Iwa pasaron por la Tierra de las Aguas Termales, no se detuvieron sino que aceleraron hacia la Tierra de la Luna. Toc toc a medida que los ninjas de Iwa se alejaban, llamaron a las puertas de Asai y Sakumo. Al oír los golpes, Sakumo se puso rápidamente la máscara. Al ver esto, Asai abrió la puerta, permitiendo que la persona que estaba afuera entrara. El visitante no era otro que Shisui Yujito. Maestro, muchos ninjas acaban de pasar por aquí en dirección al país del rayo. ¿Van a ir a la guerra? Tan pronto como entraron, Shisui preguntó. Su voz tenía un dejo de tristeza. Habiendo experimentado el dolor de la guerra, ella la odia más que nadie. Yujito también miró a Asai con ansiedad, esperando su respuesta. Después de todo, el objetivo de Iwagakure es su ciudad natal. Al ver esto, Asai asintió. Sí, la guerra está a punto de estallar. Al oír estas palabras, tanto Shisui como Yujito entrecerraron los ojos. Aunque ya habían especulado, el resultado todavía era difícil de aceptar. Al ver el estado de los dos, Asai solo pudo sacudir la cabeza impotente. Han experimentado tan poco que se darán cuenta de que estas cosas no son nada comparadas con lo que está por venir. Bien, maestro, ahora que la guerra está a punto de estallar, ¿qué debemos hacer? Shisui y Yujito preguntaron algo confundidos. Aunque no quieren ver la guerra, los dos no son irracionales. Bueno, vayamos primero al país del viento. Hay muchas cosas interesantes allí. Cuando los dos preguntaron, Asai respondió directamente. Originalmente, su plan era ir primero a la Tierra. Dado que el país de la Tierra está a punto de comenzar una guerra, todo Iwagakure probablemente no tendrá lana para que Asai pueda esquilar. Los planes pueden cambiar rápidamente. Afortunadamente, él se dirige directamente al país del viento. Si no recuerdo mal, el actual Akasuna no Sasori debería haber desertado de la aldea. Asai se frotó la barbilla, reflexionando en silencio. La Tierra del Viento. Shisui y Yujito se quedaron sorprendidos. En su impresión, el país del viento era un desierto, con condiciones naturales extremadamente duras. Inesperadamente, el destino de Asai esta vez estaba allí. Sin embargo, no eran jóvenes maestros y señoritas mimados. Aunque un poco sorprendidos, no expresaron ninguna objeción. Entonces, maestro, ¿cuándo nos vamos? Yujito preguntó, no queriendo quedarse cerca porque no podía ayudar a su aldea en la próxima guerra. Sin embargo, no estaba preocupada por la aldea de la nube oculta. Tenía confianza en la fuerza de la nube oculta. Asai miró en dirección al país del rayo. Las fuerzas ninja de Iwa ya habían dejado atrás su rango de detección. El país del agua caliente es muy pequeño. Es probable que abandonen el país pronto y entren oficialmente al campo de batalla. Asai acarició las cabezas de Shisui y Yujito. Alrededor del mediodía, después de todo, la Tierra del Agua Caliente no es un país adecuado para entrenar. Está bien, maestro. La mañana pasó rápidamente y Asai y su grupo emprendieron oficialmente el viaje a la Tierra del Viento. Después de que Asai y su grupo se fueron, los ninjas de Iwa se reunieron oficialmente con las fuerzas de defensa de la nube oculta. No hubo ningún intercambio amistoso entre los dos lados, ninguna acusación moralmente superior de inhumanidad o de cuánto odio había generado el otro lado antes de la guerra. Todos estos eran asuntos que competen a los dirigentes de la aldea. Ellos solo eran responsables de ejecutar las tareas de guerra.
Entonces, los ninjas de Iwa lanzaron ataques de prueba en el momento en que encontraron la nube oculta. En cuanto a la nube oculta, naturalmente sabían el propósito de la llegada de Iwa en ese momento, por lo que reaccionaron rápidamente y contraatacaron. Por supuesto, los dos bandos no se enfrentaron en batallas a gran escala. Los ninjas de Iwa recibieron órdenes de realizar ataques de hostigamiento mientras esperaban la llegada de las fuerzas principales. Por lo tanto, no se apresuraron a lanzar un ataque a gran escala. Los ninjas de la nube oculta tampoco podían lanzar ataques a gran escala. Como sus propios números no están en una posición ventajosa, lanzar un ataque a gran escala significaría que están cansados de vivir. Sin embargo, todos sabían que la guerra entre Iwagakure y Kumogakure había comenzado. Por supuesto, todo esto no tenía nada que ver con Asai. Asai está actualmente viajando con Shisui y Yujito, practicando en el camino. Sin embargo, no hay que pasar por alto a Sakumo, que ha estado siguiendo a Asai, también participa en el entrenamiento con ellos y en algún momento ha tenido un combate con Asai. Después de meses de viaje, los cuatro han cruzado la Tierra del Fuego y están a punto de llegar a las fronteras de la Tierra de los Ríos y la Tierra del Viento. Durante estos meses, el mundo ninja ha caído completamente en el caos. La guerra entre el país de la Tierra y el país del Rayo se ha intensificado, e incluso Konoha se ha enfrentado con el país del agua. Ahora bien, el único lugar relativamente pacífico en el mundo ninja es probablemente la Tierra del Viento. Sin embargo, esta paz es solo una falsa apariencia. El país del viento no se ha sumado a la contienda simplemente porque es demasiado débil y no se atreve temporalmente a entrar en la guerra. Así, en la situación en la que casi todo el mundo ninja está en caos, el orden mundial se altera una vez más. Innumerables civiles perdieron el capital del que dependían para sobrevivir. La guerra y el hambre se cernían sobre todos. Ante esta situación, muchos civiles desesperados recurrieron al bandidaje. Por supuesto, hay innumerables personas malvadas que se aprovechan de la situación, ocupan los bosques y recurren al robo. Además, hay muchos ninjas rebeldes y renegados mezclados entre ellos. Estos individuos son particularmente despreciables en comparación con los civiles indefensos. No solo roban para enriquecerse, sino que también matan a personas sin piedad. Si la víctima es una mujer con cierto encanto, la historia es distinta. Las personas que carecen de ética profesional como esta son especialmente detestadas. Robas y ya está. ¿Por qué involucrar otras cosas? Perdón, me estoy saliendo del tema. Por supuesto, a primera vista, estas situaciones parecen no tener relación con Asai y su grupo. Sin embargo, las apariencias engañan. Asai y su grupo han sido testigos de estas situaciones a lo largo de su recorrido. En la mayoría de los casos, terminan siendo las víctimas. Bueno, ¿qué se puede esperar cuando Asai y su grupo parecen una familia rica? Un maestro, saliendo a pasear con sus hermanos, acompañados de guardaespaldas. Verás, son bastante parecidos. En la situación actual, es como decir, soy rico, ven y róbame. Por supuesto, algunas personas con conocimientos pueden dudar un momento. Después de todo, cualquiera que se atreva a viajar debe tener algunas habilidades. Pero no pueden resistirse a la confianza, ya sea porque ellos mismos son ninjas o debido a su gran cantidad. Por el camino, hay muchos bandidos que intentan robar a Asai y a su grupo, lo que ha provocado que los bandidos sean eliminados de la ruta de Asai. Aunque la mayoría de los bandidos no son demasiado fuertes, como mucho tienen el nivel de un Chunin, lo cual es suficiente para ser una molestia para Asai y su grupo. Cuando están a punto de llegar a su destino, Yujito y Shisui no pueden evitar relajarse. No les preguntes por qué están tensos. Es por el entrenamiento. Debido al deseo de Asai de entrenarlos, les encargó directamente la tarea de barrer a criminales y bandidos. Así que, a lo largo de este viaje, ambos han estado atentos a sus alrededores, temiendo que los bandidos pudieran aparecer de la nada. Luego viene el momento del castigo sonriente de Asai. Con solo pensar en el castigo sonriente de Asai, ambos no pudieron evitar estremecerse. Es demasiado desesperanzador, casi no hay esperanza. Es mejor simplemente golpearlos directamente. Saber que no pueden usar ninjutsu para agotar el chakra y que solo pueden usar taijutsu para atacar a Asai hasta que se queden sin resistencia y energía, ¿qué tipo de sentimiento es ese? Por supuesto, parece fácil. Pero, ¿qué pasa si nunca puedes golpearlo?
Observas a Asai esquivarlo con gracia, sonriéndote constantemente, y tú simplemente no puedes tocar el dobladillo de su ropa. Cada uno de tus ataques cae en el aire. Además, tienes que agotar toda tu resistencia antes de poder parar. Esto es simplemente una pesadilla. Asai incluso lo denominó como una forma de mejorar sus habilidades de observación. Este es el castigo aterrador que hace que Yujito y Shisui palidezcan, el castigo sonriente. Una vez, por negligencia, no se dieron cuenta de que un bandido Chunin intentaba emboscarlos, por lo que pasaron toda la mañana en esa desesperación. Desde entonces, al pensar en enfrentarse nuevamente a ese castigo, los dos no pudieron evitar sentirse asustados. Fue entonces cuando empezaron a estar en máxima alerta cada vez que salían a la carretera. Estos días difíciles duraron casi 3 meses para los dos desafortunados niños. Sin embargo, los beneficios también son evidentes. Han crecido mucho. Mientras los dos se relajaban, Sakumo, que caminaba atrás, en ese momento, pareció ver el trágico futuro de Shisui y Yujito. Como dice la ley de Murphy, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Por supuesto, Sakumo no sabía sobre la ley de Murphy, pero eso no le impidió llorar en silencio por los dos niños, Shisui y Yujito. Sí, justo cuando los dos, que estaban preocupados por los bandidos, se relajaron un poco, aparecieron los bandidos. Esta vez, los dos tuvieron muy mala suerte. Entre los bandidos, se encontraron con uno con la fuerza de un Chunin de élite. Si no hubieran bajado la guardia, podrían haber detectado a esta persona. Con el sonido de una ruptura en el aire, 4 kunai se acercaron rápidamente al grupo de 4. Por supuesto, con este ataque, Shisui y Yujito también notaron a la persona. En ese momento, sus rostros se oscurecieron instantáneamente. No había otra razón, se dieron cuenta, pero ya era demasiado tarde. Ante los kunai voladores, Asai y Sakumo los desviaron con naturalidad. Shisui y Yujito también sacaron sus kunai, desviando los ataques entrantes. Sin embargo, al tratar con un bandido de nivel Chunin de élite, ¿cómo podrían ser tan simples los ataques? Cuando los 4 bloquearon los ataques de kunai, el bandido se rebeló por completo. Con sellos manuales, hizo circular rápidamente chakra dentro de su cuerpo. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. El sonido resonó en la mente del bandido mientras una enorme bola de fuego salió instantáneamente de su boca, dirigiéndose hacia Asai y su grupo. Sin dar marcha atrás, Shisui, después de bloquear el kunai, aprovechó el momento antes de que el jutsu del enemigo se formara por completo, formando rápidamente sellos manuales. Casi al mismo tiempo, otro elemento fuego. La gran técnica de la bola de fuego también surgió de la boca de Shisui. 2 ninjutsu chocaron ferozmente en el aire. Por supuesto, aunque parecieran similares, la técnica de la gran bola de fuego, al ser un ninjutsu único del clan Uchiha, siempre tendría más poder que las técnicas ordinarias. La diferencia en el nivel de ninjutsu borró directamente la brecha entre Shisui y el Chunin de élite. Aunque la fuerza bruta de Shisui no era tan buena como la del Chunin de élite, la destreza de su técnica era innegable. Toda esta situación fue observada por el Chunin de élite. En ese momento, se arrepintió un poco. ¿Por qué tuvo que atacar a esos 4? Ahora bien, incluso estos niños pequeños son tan formidables. ¿Qué pasa con los demás? Como era de esperar, ustedes también son ninjas. Permítanme presentarme. Soy Yamada, un Jonin en términos de fuerza. N/T. Sí, la fuerza de este bandido es Elite Chunin. Todos ustedes, entréguenme 2 jutsus y los dejaré ir. Podemos coexistir pacíficamente. Por supuesto, el jutsu no puede ser el jutsu del clon de sombras. Yamada habló con Asai y los demás, usando su experiencia previa y agregando un poco de intimidación, con la esperanza de negociar. Él creía que, aunque era un desafío tratar con ellos, no querrían arriesgar sus vidas. Después de todo, su fuerza, ya sea lidiando con una pequeña aldea ninja o incluso siendo promovido a Jonin, era impresionante. Al oír las palabras de Yamada, Asai se echó a reír. Nunca imaginó que esta vez se encontraría con un bandido que no buscaba dinero. Quizás esa sea la razón de su superioridad. Yamada, ¿eh? ¿Los bandidos ahora roban técnicas ninja? ¿Y cómo supiste que somos ninjas? Asai levantó una ceja, cuestionando al peculiar bandido ninja solitario. Encontró toda esta situación bastante divertida. Al escuchar las preguntas de Asai, Yamada se burló con desdén. ¿Quién era él?
El rey bandido solitario de la Tierra de los Ríos, el hermano mayor del mundo de los bandidos. Si ni siquiera podía ver a través de esto, ¿cómo podría seguir siendo el rey de los bandidos solitarios? ¿Por qué sería el hermano mayor del mundo de los bandidos? En cuanto a por qué necesitaban ninjutsu, por supuesto, era porque necesitaban dos jutsu. Asai y los demás no perderían nada al dárselos. Si el grupo de Asai no fuera tan difícil de manejar, habría conseguido todo lo que quería. Basta de tonterías. Date prisa. Yamada no se molestó en explicarlo. En su opinión, esta vez ya había sido una pérdida, así que ¿para qué perder el tiempo con palabras? Lo que no sabía es que había perdido su última oportunidad de sobrevivir. Porque con solo mirar su expresión, Asai y Sakumo, que estaban muy familiarizados con el tema, tenían una idea aproximada de sus pensamientos. Probablemente, fue porque eran difíciles de manejar que recurrió a tales acciones. Si el grupo de Asai estuviera formado por gente corriente o no fuera lo suficientemente fuerte, la situación podría haber sido diferente. Shisui, Yujito, depende de ustedes, háganlo rápido. Además, no olvides que tienes otra sesión de entrenamiento especial. Asai agitó la mano sin demasiado interés. No le molestaba la actitud poco cooperativa de Yamada. El llamado entrenamiento especial que mencionó era el mismo que el castigo de la sonrisa mencionado por Shisui y Yujito. En cuanto a darle dos jutsus al azar, ¿por qué Asai lo consideraría? Era una broma. ¿Por qué darle algo? Dárselo solo le permitiría seguir causando problemas. Shisui y Yujito, al enterarse de otra sesión de entrenamiento especial, vieron sus caritas oscurecidas instantáneamente. Al mirar a Yamada frente a ellos, los dos estaban llenos de arrepentimiento. Al pensar en esto, los dos se dirigieron inmediatamente hacia Yamada para atacarlo. Al ver esta escena, Yamada se sintió confundido de inmediato. Nunca imaginó que sus trucos habituales, que eran infalibles, no funcionarían hoy. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el ataque de Yujito ya había llegado. Con el uso del chakra de dos colas, los dedos de Yujito se convirtieron en garras, arañando directamente a Yamada. Sí, a una edad tan joven, Yujito ya podía usar el chakra de la bestia de cola. Sin duda, esto se debió a que Yujito era más reconocida por los dos colas debido a sus viajes. Sin embargo, todo esto no pudo escapar a la ayuda de Asai. Después de experimentar una persuasión similar a la del 9 colas, Matatabi también se unió con éxito a las filas de Kurama. N/T. En caso de que no lo sepas, Kurama quiere seguir a Asai, después de recibir la promesa de Asai de quitarle una parte de su chakra, Matatabi, al igual que Kurama, tranquilamente se convirtió en compañero de su Jinchuriki. Por supuesto, aunque Yujito ahora tenía la cooperación del dos colas, todavía era demasiado joven y su cuerpo era demasiado débil para soportar temporalmente una gran cantidad de chakra del dos colas. Por lo tanto, actualmente solo lo usa simplemente como si estuviera haciendo el modo chakra de garra de gato de la cola de la bestia. Si quería usarlo libremente o incluso ingresar al modo de chakra de la bestia de cola, aún quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, a pesar de esto, su fuerza entre los Chunin era bastante formidable. Con el ataque de Yujito, incluso Yamada, que había alcanzado el nivel de un Chunin de élite, estaba en una defensa miserable. Debido a su descuido, Yamada incluso recibió una larga herida en su brazo. Cubriendo la herida en su brazo, Yamada miró a Yujito con una expresión seria. A través de ese último ataque, pudo sentir que la fuerza de Yujito había alcanzado su nivel. Este resultado lo puso nervioso. Después de mirar con cautela a Asai y Sakumo, Yamada no dudó y se giró inmediatamente para escapar. Dos niños ya no eran inferiores a él. ¿Cuánto más fuertes serían dos adultos? Así que, por el bien de la supervivencia, Yamada no dudó en absoluto. Después de todo, ya había hecho esto muchas veces antes y ya estaba familiarizado con ello. Además, ¿se puede decir que huir es una cobardía? A eso se le llama retirada estratégica. En el futuro, contraatacaría cuando tuviera la oportunidad. Los pensamientos de Yamada eran buenos, pero ¿estarían de acuerdo Yujito y Shisui? Sin mencionar que ambos albergaban un fuerte odio hacia esos bandidos. Aún más imperdonable fue que sometió a los dos a un castigo, y eso era algo que ellos no podían perdonar. Entonces, viendo a Yamada darse vuelta para correr, Yujito y Shisui no dudaron en absoluto y lo persiguieron directamente.
En ese momento, Yamada todavía se sentía bastante relajado. Después de todo, huir, no, era una retirada estratégica, era su especialidad. Una vez, gracias a un robo, obtuvo una técnica que aumentó su velocidad. Por lo tanto, aunque solo era un Chunin de élite, su velocidad no era mucho peor que la de un Jonin. Esto también fue lo que le permitió vagar libremente durante tantos años. Después de todo, si no podía vencerlos, siempre podía huir. Sin embargo, esta vez se equivocó. ¿Quién era Yujito? Como Jinchuriki de 2 colas, su velocidad ya era bastante rápida. A esto se suma su talento innato para la velocidad, sin mencionar que también recibió entrenamiento de Taijutsu de Asai. Con este impulso, superó directamente a Yamada en términos de velocidad. Entonces, justo cuando Yamada estaba secretamente satisfecho de sí mismo, Yujito ya estaba cerca de él. Sintiendo la intención asesina que venía hacia él, Yamada instintivamente se giró para mirar. Se dio cuenta de que Yujito era como una tirita adhesiva que no se podía quitar y que lo seguía de cerca. Además, la distancia se acercaba y parecía que estaba a punto de atacarlo. Mientras que la velocidad de Yujito superaba a la de Yamada, Shisui también lo seguía de cerca. En ese momento, Yamada supo que se había encontrado con oponentes formidables. Escapar sin problemas probablemente no fue tan sencillo. La crueldad profundamente arraigada de haber vagado durante muchos años emergió directamente de los huesos de Yamada. Bien, ya que Yujito y los demás lo perseguían sin descanso, la posibilidad de que se fuera era mínima. Entonces, no se culparía a sí mismo por hacer un movimiento desesperado. Incluso si muriera, haría que Asai y los demás pagaran el precio. Lo ideal sería que matara a uno de los 2 pequeños demonios y les permitiera sufrir las terribles consecuencias. Pensando en esto, Yamada no corrió más. Se detuvo de inmediato y se dio la vuelta, mirando ferozmente a Yujito y Shisui. En un instante, Yamada se precipitó hacia el Yujito más cercano. Con la formación de los sellos manuales, los puños de Yamada fueron envueltos gradualmente en una capa de roca. Este fue uno de sus antiguos botines de guerra, Ear Release. Rock Fist. Además, también fue su ataque del que se enorgullece. Gracias a la ventaja de velocidad combinada con el poder de Rock Fist, este movimiento se había convertido en su ataque de un solo objetivo más fuerte. Cuando Yamada se acercó a Yujito, su puño se agitó ferozmente, estrellándose contra Yujito. Frente al feroz ataque de Yamada, Yujito permaneció tranquilo y sin prisa, tan firme como un perro viejo. Sus pies movieron casualmente un par de pasos en el suelo. El puñetazo de Yamada se acercaba rápidamente y pasó directamente a su lado. Esto no fue una coincidencia, sino el resultado de 3 meses de entrenamiento de Yujito. Desde que recibió la técnica Taijutsu, Mantis religiosa de 8 pasos enseñada por Asai, Yujito ha aprendido a amar cada vez más esta técnica corporal. Con un autoentrenamiento activo, en solo 3 cortos meses, Yujito ya había comenzado a aplicar sus habilidades de manera efectiva en el combate real. En comparación con el entrenamiento de Asai, esquivar los ataques de Yamada fue pan comido para Yujito. Después de esquivar los ataques de Yamada, comenzó el contraataque de Yujito. Sus manos una vez más se transformaron en garras afiladas, cortando sin piedad la espalda de Yamada y estrellándose directamente contra el suelo. Cuando Yamada recibió de frente el ataque de Yujito, también escupió una bocanada de sangre. El lugar de la espalda de Yamada que recibió el golpe reveló 2 heridas sangrientas. De hecho, desde el momento en que Yamada decidió atacar en combate cuerpo a cuerpo con Yujito, ya había perdido. Confiaba demasiado tanto en su velocidad de ataque como en su poder. Sin embargo, Yujito, que había entrenado Taijutsu, Mantis religiosa de 8 pasos, incluso si solo podía usarlo brevemente, no era alguien a quien un ninja ordinario del mismo nivel pudiera atacar fácilmente. Quizás en el mundo ninja, entre los ninjas que actualmente están al mismo nivel que Yujito, podría haber solo una pequeña cantidad de personas que podrían atacarla. Sin embargo, entre esos individuos, definitivamente no había nadie como Yamada. Después de ser golpeado por Yujito, Yamada rodó hacia la distancia, escupiendo sangre. En ese momento, Shisui ya había sentido la presencia de Yamada. Con sellos manuales, Shisui realizó una vez más la liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego, envolviendo a Yamada. En ese instante, Yamada ya sintió la amenaza de muerte.
Usando toda su fuerza, Yamada detuvo con fuerza su cuerpo rogante a menos de 10 centímetros fuera del rango de ataque del ninjutsu de Shisui, deteniéndose en el lugar. Con un intenso dolor en la espalda, Yamada apretó los dientes y se puso de pie. Mirando ferozmente a Shisui, con sellos manuales, sus manos una vez más estaban envueltas en roca. Realmente había subestimado a Yujito hace un momento. Aunque no sabía si Yujito había evadido su ataque por coincidencia o tenía este nivel de fuerza, uno siempre debe pensar en el peor escenario posible. Incluso si Yujito tuviera tanta fuerza, ¿qué se podría hacer al respecto? Sí, incluso si fuera una situación de 1 contra 1, Yamada no era rival para Yujito. Sin embargo, este pequeño demonio, Shisui, era diferente. Yamada estaba seguro de que su fuerza era mayor que la de Shisui, y aún tenía la oportunidad de derrotar a Shisui de un solo golpe. Con los pensamientos rápidos pasando por su mente, Yamada atacó directamente a Shisui. Similar al ataque a Yujito hace un momento, e incluso porque Yamada estaba yendo con todo, el poder de este jutsu aumentó ligeramente. Desafortunadamente, aunque Shisui no aprendió el mismo taijutsu que Yujito, no lo olvidemos, su nombre es Uchiha Shisui. Sharingan. Con un rugido bajo desde el corazón de Shisui, sus pupilas instantáneamente se volvieron rojas como la sangre, y dos tomoes negros giraron locamente dentro de ellas. Como uno de los 3 grandes dojutsu, la percepción visual del Sharingan era indudablemente poderosa. Los ataques extremadamente rápidos de Yamada fueron capturados directamente en la mente de Shisui a través del Sharingan. Sharingan. Clan Uchiha. Exclamó Yamada en su corazón. Resultó que Yamada, como chunin de élite, aún tenía algo de conocimiento. En el momento en que vio a Shisui activar el Sharingan, supo que le esperaba otra vez. Yamada nunca esperó encontrarse con un oponente tan duro hoy. Sin embargo, ya estaba comprometido con esto y no había vuelta atrás. Yamada no podía detener su ataque ahora, y creía que Shisui y los demás no lo dejarían escapar fácilmente. Entonces, en lugar de esperar a morir, bien podría hacer un intento desesperado. ¿Qué pasaría si Shisui cometiera un error debido a su corta edad? Aunque tenía el Sharingan, Shisui todavía era un niño y era posible que no pudiera esquivar el ataque de Yamada. En su corazón, Yamada se animó a lo loco. No esperaba nada más ahora. Causar dolor y pérdida a Asai y a los demás sería suficiente. Hay que admitir que, aunque Yamada parecía feo, sus pensamientos eran bastante hermosos. Sin embargo, desafortunadamente, Shisui no cometió errores tan básicos. Cuando llegó el ataque Rockfish de Yamada, Shisui decidió no esquivarlo. Esto sorprendió gratamente a Yamada. ¿Podría ser? ¿Se estaban haciendo realidad sus pensamientos? Pero la realidad demostró que las ensoñaciones eran solo ensoñaciones. Aunque Shisui no esquivó su ataque, utilizó la técnica de golpeo del puño extremista de los 8 interiores para contrarrestar el codo de Yamada. En un instante, el brazo de Yamada tomó directamente una curva extraña. ¡Ah! Un grito miserable resonó desde la boca de Yamada. En ese momento, su brazo ya estaba roto. La fuerza de su mano desapareció en un instante, llevada por sus huesos. Shisui no se detuvo allí. Con una patada en la espinilla, pateó directamente a Yamada en dirección a Yujito. Yujito, ya preparada, brilló y sus garras atravesaron la garganta de Yamada. El grito miserable se detuvo abruptamente y las pupilas de Yamada se dilataron lentamente, la luz en sus ojos se desvaneció gradualmente. Estallido. Al caer al suelo, Yamada parecía estar diciendo que tuvo mala suerte de encontrarse con alguien inesperado como el grupo de Asai. Al ver el cuerpo de Yamada, Yujito y Shisui aplaudieron con calma. Se podía ver que ya se habían encontrado con situaciones similares varias veces. En este punto, el Sharingan de Shisui ya había vuelto a la normalidad. Con sellos manuales, un enorme jutsu de bola de fuego envolvió el cuerpo de Yamada. En poco tiempo, el cuerpo se convirtió en cenizas y fue enterrado profundamente por los dos. Aunque mataron a un villano, todavía respetaban al fallecido. Maestro, estamos de vuelta. Al regresar a la escena, Yujito y Shisui hablaron con Asai. Asai solo los miró y no preguntó los resultados porque no era la primera vez que ambos tomaban medidas. En cuanto a Yamada, ni siquiera estaba cerca de ser rival para los dos, incluso en una situación de 1 contra 1. Dado que ese es el caso, continuemos nuestro viaje. Considerando que acabas de terminar una batalla, haremos un entrenamiento especial por la tarde.
Con una sonrisa tranquila, Asai comentó casualmente, completamente indiferente a las expresiones oscurecidas de Shisui y Yujito. De hecho, parecía que no podían escapar de esta terrible experiencia después de todo. Shisui y Yujito no pudieron evitar suspirar por dentro, sintiendo que la vida se había vuelto desesperanzada en un instante. Sin embargo, no se atrevieron a refutar a Asai. Después de todo, fue un error de ellos. Además, creían que si discutían, Asai seguramente aumentaría la dificultad de su entrenamiento, haciéndolo aún más desesperante. Estaban seguros de que Asai podría lograr algo así. Después de una mañana interesante y una tarde significativa, el grupo de Asai finalmente llegó a la frontera de la Tierra del Viento. Esta debería haber sido una ocasión feliz, si uno ignoraba los rostros pálidos de Shisui y Yujito. Al contemplar el vasto desierto, la sensación inmediata de Asai fue de soledad. No había una gran desolación como humo desolador sobre el gran desierto, el sol poniente sobre el largo río. Esto se debía a que el sol ya había descendido hacía tiempo. Al levantar la cabeza hacia la luna desolada, Asai naturalmente supo que allí arriba había una Kaguya Otsutsuki sellada. Sintiendo el viento frío, Shisui y Yujito, ya mental y físicamente agotados, no pudieron evitar temblar. Asai los miró y sacudió la cabeza con impotencia. Los niños de hoy en día son siempre tan dramáticos. ¿No era normal no verlo durante una tarde? ¿Por qué armar tanto alboroto? Bueno, ¿quién le dijo a Asai que fuera un buen sensei? Además, hacía un poco de frío en el desierto por la noche, así que Asai decidió descansar aquí esa noche. Liberación de madera. Casa de 4 pilares. Con un destello de pensamiento en su mente, Asai juntó sus manos y utilizó directamente la técnica más avanzada del desarrollador. Esto solo demuestra que Asai realmente se había vuelto poderoso. Más de 4 años de esfuerzo no habían sido en vano. Ahora se atrevió a usar abiertamente el elemento madera, y en comparación con el desarrollo inicialmente furtivo, ahora podía disfrutarlo al máximo. Si alguien tenía objeciones, Asai estaría feliz de tener una charla con él. Después de todo, la fuerza de Asai era más que suficiente para su autoconservación. Shisui, Yujito y Sakumo, los tres, miraron la casa de madera que apareció de repente, aparentemente no demasiado sorprendidos. Después de todo, esta no era la primera vez que Asai usaba esta técnica. También sabían que Asai le había dado a esta técnica de liberación de madera, que no se encuentra en los registros de Konoha, un nombre especial. Se llamaba la Casa de los 4 Pilares, lo que combinaba perfectamente con la apariencia de la técnica. Además, Sakumo, con su profundo entrenamiento, estaba a punto de tocar el umbral del modo sabio. No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera intentar utilizar esta técnica. Habiendo escuchado antes la descripción de Asai, el entusiasmo de Shisui y Yujito por el entrenamiento había aumentado. Después de todo, ¿qué ninja no querría experimentar la alegría del primer Hokage? ¿Qué? ¿Qué pasaría si Nagato, Yaiko y Konan preguntaran sobre ello más tarde? ¿Sabían lo que significa cultivar las relaciones? ¿Y qué podría ser más significativo que construir una casa juntos como actividad grupal? Asai afirmó que admitir la derrota era imposible, al menos no verbalmente. Muy bien, hoy pasaremos la noche aquí. Mañana entraremos oficialmente en el país del viento. Asai aplaudió, cayó barro inexistente y habló. Bueno, Asai no estaba loco. Esto era solo un tributo a la técnica del desarrollador. Final del capítulo.